Bueno chicos, entonces en esta semana vamos a comenzar a ver lo que es cómo creamos una tabla y los tipos de datos que podemos ingresar en ella. Y para crear nuestra tabla, pues yo sigo trabajando en el mismo archivo que creé en la semana anterior. Y la que tenemos que hacer es irnos a crear y le vamos a dar en diseño de tabla. Y entonces me sale de esta manera. Yo aquí tengo tres cosas por escribir: el nombre del campo, los tipos de datos que podemos tener y si nosotros queremos agregar alguna descripción. Esto es opcional. Entonces decíamos que teníamos estos tres campos. Es muy importante de que nosotros, por ejemplo, ya tengamos un borrador de los campos que va a llevar cada cosa. ¿Por qué? Porque lo ideal es de que cuando nosotros creemos nuestra tabla, de una vez le pongamos todos los datos que vamos a necesitar, porque cuando ya comencemos a meter información va a ser un poco complicado o pueden haber muchos problemas a la hora de que nosotros queramos ya comenzar a guardar, ¿verdad? Entonces, primero, lo ideal es de que no escribamos palabras en inglés. Por ejemplo, esta tabla yo la voy a poner de que sea sobre alumnos del colegio. Entonces, yo les dije, miren, todas las tablas vamos a necesitar que tenga una llave primaria. La llave primaria es aquella por medio de la cual nosotros vamos a poder mandar a traer o a ese dato en específico sin tener aquello de que se me puede duplicar. Una llave primaria es un código único de identificación para cada cosa que vayamos a poner. Por ejemplo, un código único que tienen ustedes como estudiante podría ser su carnet, porque por así decirlo, el número de carnet que tenga, por ejemplo, Jimena no es el mismo que va a tener Milton. Entonces, ese es un código único que nosotros podemos utilizar como llave primaria para los alumnos. Entonces yo voy a poner carnet. Aquí no importa si lo escriben con mayúsculas o minúsculas, porque para el programa es indiferente. Entonces, ya tenemos ahorita el nombre del primer campo que se va a llamar carnet. Después vamos a ver cómo podemos hacer con el tipo de datos que tenemos que poner en cada uno. Podemos poner aquí, ¿qué más? El nombre del alumno. También podemos agregar el domicilio o su dirección, vamos a ponerlo. Algo importante es de que tampoco utilicemos acento o, ¿cómo se llama?, tilde, porque si alguna persona tiene su compu puesta en inglés y aparece la tilde, le va a tirar un error, porque en inglés no existen las tildes. Entonces vamos a dejarlo sin tildes. Entonces ya tenemos el carnet, que es la llave primaria, tenemos el nombre y tenemos la dirección. Ahora, podemos agregar también la edad, qué edad es la que tienen. Podemos agregar el número de teléfono, también sin tilde. Y por ejemplo, podemos poner aquí la fecha de inscripción. Aquí viene otro punto importante. Nosotros a las llaves primarias las tenemos que especificar de qué son. Por ejemplo, yo aquí voy a decir que es carnet de alumno. Si se dan cuenta, yo aquí no estoy dejando un espacio, sino estoy poniendo un guión bajo. ¿Por qué? Porque en algunas versiones de Access no permite que nosotros dejemos un espacio. Por lo tanto, mejor lo dividimos con un guión bajo. Entonces yo pongo aquí carnet-alumno. Entonces, cuando yo necesite esa información, yo sé que tengo que ir a consultar el carnet del alumno. Porque, por ejemplo, puede ser de que alguna otra persona, por ejemplo yo, que soy maestro, también esté utilizando carnet. Y si yo vengo y digo, bueno, anda, tráeme solo carnet, puedo que me jale hasta a mí. Entonces yo tengo que especificar sobre quién es. Como en este caso nosotros estamos trabajando con los carnet de alumno, yo voy a especificar que es alumno. Si fuera en la tabla de los profesores, yo tendría que poner aquí carnet-profesor. Igual aquí, fecha de inscripción, yo voy a dejar entre fecha de inscripción un guión bajo, que va a ser lo que nos va a ayudar a separarlo. Ahora, ¿qué tipo de datos nosotros tenemos que colocar en cada uno? Cuando sea, por ejemplo, el carnet de alumno, nosotros le podemos decir que sea número, porque realmente el carnet es un número. También tenemos número grande. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el número nosotros vamos a tener cierta cantidad de números que vamos a poner. Por ejemplo,
vamos a poder trabajar, si no estoy mal, permítanme, voy a buscar el dato. Aquí lo tengo, miren. Cuando nosotros utilicemos el texto corto, nos dice que vamos a poder escribir hasta 255 caracteres o 255 letras. Cuando sea texto largo, vamos a poder escribir hasta 64.000 caracteres. Cuando sea número o datos numéricos, nos va a aceptar 1, 2, 4, 8 o 16 bytes. Y cuando tengamos un número grande nos va a aparecer de 8 bytes. En el fecha y hora nos acepta 8 bytes. En la hora extendida nos acepta hasta 42 bytes. En las monedas nos dice que los datos monetarios almacenados con 4 posiciones decimales de precisión. En la autonumeración tenemos un valor único generado por Access para cada registro nuevo. Y así tenemos los siguientes, pero en este caso, como el carnet nosotros dijimos que no va a ser igual, sino que va a ir variando, nosotros lo podemos dejar como tipo número. Como tipo número. El nombre a nosotros nos basta con un texto corto. En la dirección, pues aquí sí podríamos poner un texto largo porque dependiendo de donde vivamos, así va a ser la cantidad. En la edad lo vamos a dejar como número. En el teléfono vamos a dejar que sea con texto corto. ¿Por qué no con número? Supongamos que queramos poner más 502 y después nuestro número. Si nosotros lo dejamos solo como número, él no nos va a aceptar ningún símbolo. Mientras que en el texto nosotros podemos escribir símbolos y números. Por lo tanto, lo vamos a dejar como texto corto. Y en la fecha de inscripción, nosotros le vamos a dejar como fecha y hora. Ahora, cada uno de estos tipos de datos tienen sus distintas funciones. Por ejemplo, si yo me voy al número, aquí en el carnet de alumno, aquí abajo en esta tabla me dice el tamaño del campo. En esta flechita me aparece si lo quiero en bytes, entero, simple, doble, con de replicación o decimal. Nosotros acá, como el carnet de alumno es un número entero, entero es aquel que no tiene puntos decimales, ni que tampoco es negativo. Por lo tanto, yo le voy a decir que quiero que sea un entero. Pero como el carnet del alumno puede llegar a ser largo, yo le voy a decir que quiero que sea entero largo. En el nombre tenemos el texto corto. Aquí nosotros le podemos decir, ya por defecto viene que son 255 caracteres. En la edad, nosotros aquí sí le podemos decir que sea un entero normal, que no sea largo, porque la edad pues no, si mucho hasta 3 dígitos podemos llegar a tener. En el teléfono le vamos a dejar tal y como está. Y en la fecha de inscripción, en el horario de fecha y hora. ¿Cómo hago yo para guardar esto? Simplemente le doy aquí en la de borrar o cerrar y me dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla 1? Yo le voy a dar que sí. Y ahora me dice qué nombre le quiero dar a esta tabla. Como aquí estamos trabajando con alumnos, yo le voy a decir que esta tabla se va a llamar alumnos. Y le doy a aceptar. Y aquí es donde viene lo que nosotros estamos diciendo, lo de la llave primaria. Me dice, aunque no es necesaria una clave primaria o principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una llave principal? En este caso yo le voy a decir que no, porque si no, él por defecto me va a agregar una nueva. Y yo lo que quiero es que el carnet sea la llave principal. Por lo tanto, una vez ustedes le dieron ahí en no, ya se les creó su tabla aquí al lado izquierdo. Si le doy doble clic, aquí me pone para que ya comience a meter todos los registros. El primer carnet, el nombre, la dirección, etc. Pero como nosotros no tenemos definida ahorita cuál es la llave primaria, nos tenemos que volver a ir a ver el diseño de la tabla. ¿Cómo me voy ahí? Aquí en el lado izquierdo tengo una opción que me dice ver. Si le doy clic, me lleva nuevamente acá. Entonces, yo voy a seleccionar la del carnet del alumno y si se pueden dar cuenta, arriba me sale llave principal. Entonces yo lo único que voy a hacer es que le voy a dar un clic y a la par o en este espacio que yo tengo aquí en gris, si se dan cuenta me aparece el símbolo de la llavecita. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya tengo la llave principal que es el carnet para esta tabla. Entonces nuevamente le doy en cerrar y le doy en que sí. Y si yo vengo y lo abro, pues ya tengo yo todo esto.
¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros no nos va a dejar guardar ningún registro si nosotros no ponemos carnet, porque la llave primaria es obligatoria. Nosotros las tenemos que poner porque sí. Entonces, supongamos que ustedes llenan el campo de nombre, dirección, edad, teléfono y la fecha de inscripción y se les olvidó poner el carnet, no los va a dejar crear, porque al ser una llave primaria, tiene que ser de forma obligatoria que la pongan. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos crear nuestra tabla y los tipos de datos que vamos a utilizar según sea el campo que deseemos llenar. En las siguientes clases seguiremos viendo cómo ya podemos comenzar a ingresar nuestra información, cómo podemos hacer consultas y va a ser lo que vamos a ir haciendo durante este bimestre. Entonces, una vez ustedes ya tengan todo esto guardado, yo esto lo voy a cerrar, me van a mandar ustedes el archivito que se llama prueba o como ustedes lo guarden y eso va a ser lo que ustedes me van a subir al portal porque yo me voy a meter a revisar que sí lo hayan hecho tal y como yo lo tengo en el video.